El torio protagoniza una serie radiactiva existente en la naturaleza. Indica a qué elemento conducen las siguientes desintegraciones radiactivas sucesivas, en las que un átomo de torio tarda unos 1,4 por 10 a la 10 años en llegar a convertirse en un átomo estable. Alfa, beta, beta, alfa, 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 beta, beta, alfa. Bueno, hola, buenos días chicos, vamos ya con el problema número 3 de física moderna, segunda parte. Como habéis escuchado ya el enunciado y podéis intuir, es el primer problema ya sí de física nuclear, ¿de acuerdo? Este tipo de problema que hace referencia a una serie radioactiva, ahora veremos qué es una serie radioactiva, es en principio uno de los problemas que no ha caído en los últimos años en la EBAU, ¿de acuerdo? Yo creo que las probabilidades de que caiga un problema así son bajas, pero es un problema muy sencillo de realizar y es por lo tanto por lo que he creído conveniente introducirlo aquí, porque los cálculos que son necesarios son muy sencillos, ¿de acuerdo? Mirad, el problema nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos un isótopo de torio 232, ¿vale? Isótopo de torio 232, es decir, un átomo de torio que tiene 232 partículas en el interior de su núcleo. Y nos dice que ese átomo de torio sufre una serie radioactiva. ¿Qué significa que sufre o que protagoniza esa serie radioactiva? Significa que de ese núcleo, de ese átomo de torio, de su núcleo, se van a emitir en primer lugar una partícula alfa, luego una partícula beta, luego una partícula beta, una partícula alfa, 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 y así sucesivamente. Es decir, este listado es el listado de partículas y el orden en el cual se van a ir emitiendo por parte del átomo de torio. Esto conlleva que una vez que se han emitido toda esta serie de partículas, el elemento que yo tengo al final ya no es el torio, es un elemento químico distinto. ¿Por qué? Porque el DNI de un elemento químico es el número de protones que tiene en su núcleo. Y si este átomo en este proceso ha perdido protones, se ha transformado en un átomo diferente. ¿De acuerdo? Vamos por partes y veréis que es bastante sencilla el resolver un problema de este estilo. Mirad, en primer lugar, yo he dibujado aquí o he indicado aquí que el número atómico del torio es el 90. ¿Significa esto que tenéis que conocer los números atómicos de todos los elementos de la tabla periódica? No. Si tuvierais que utilizarlo, ¿de acuerdo? Se os daría en el enunciado del problema, ¿de acuerdo? Únicamente los alumnos que han estudiado química en segundo bachillerato se os puede exigir que conozcáis los números atómicos de los 17 primeros elementos de la tabla periódica, yo diría, no más allá. Cualquier otro número que se requiriera atómico os vendría dado en el enunciado. Bien, entonces vamos un poquito por orden. Primero, un repaso para los que solamente habéis estudiado física este año, indicar que este número que aparece aquí, que es más pequeño, representa el número de protones que hay en el interior de un núcleo atómico y que se nombra con la letra número Z, ¿vale? Número atómico o letra Z, ¿de acuerdo? Protones que hay en el interior del núcleo atómico, es la identidad del átomo. Y que este número que aparece en la parte de arriba sería el número másico y representa que la cantidad de protones más neutrones que hay en el núcleo, representa la totalidad de las partículas que hay en el núcleo atómico y se representaría con una letra A mayúscula. Se denomina número másico porque la totalidad prácticamente de la masa de un átomo se encuentra ¿dónde? En el núcleo del mismo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuación a ver qué significa esto de la radiación alfa y la radiación beta. Mirad, una partícula alfa, radiación alfa, una partícula alfa es o equivaldría a ¿quién? Equivaldría al núcleo de un átomo de helio. Es una partícula que va a tener 2 protones y que va a tener 2 neutrones, ¿vale? Una partícula alfa, si queréis dibujarla, podemos hacer una cosa así, con 2 protones y 2 neutrones, ¿vale? Es una partícula que tiene eso, 2 protones, ¿vale? Y 2 neutrones. Muy bien. ¿Y qué es la radiación beta? Bueno, la radiación beta, vamos a poner radiación beta, ¿vale? O partícula beta, una partícula beta, no es ni más ni menos que un electrón que se ha generado en el interior, un electrón de alta energía que es expulsado del interior del núcleo atómico,
¿vale? Una partícula beta equivale a un electrón. Bueno, vamos a ver ahora por cada partícula alfa emitida y por cada partícula beta emitida cómo varían un poco las partículas en el interior del núcleo. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Mirad, por cada partícula alfa, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo siguiente, cuando el núcleo atómico emite una partícula alfa, está expulsando ¿quién? 2 protones y 2 neutrones, con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir con el número másico? El número másico va a ser igual al que ya había, menos o decrementado en 4 unidades. Cada vez que una partícula alfa se emite de un núcleo atómico, ese núcleo está perdiendo 2 protones y 2 neutrones, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre con el número atómico? El número atómico, fijaros, cada vez que se emite una partícula alfa, estamos perdiendo 2 protones, con lo cual el número atómico sería igual al número atómico menos 2 unidades. Y esto por cada partícula alfa. Fijaros que en nuestra serie hay 6 partículas alfa. Hay 6 partículas alfa emitidas, ¿vale? Bien. ¿Qué ocurre por cada partícula beta? ¿Qué ocurre por cada partícula beta? ¿Qué ocurre con cada partícula beta? Pues ocurre lo siguiente, fijaros. Yo os he dicho que la radiación beta, la partícula beta, es un electrón que es emitido desde el núcleo atómico. Vale, ahora me podéis decir, bueno, pero en el núcleo atómico no hay electrones, los electrones están fuera del núcleo. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Cuando un electrón es expulsado fuera del núcleo, lo que ocurre es que uno de los neutrones que hay en el núcleo, ¿de acuerdo?, está convirtiendo en un par protón-electrón. El electrón es expulsado del núcleo con una gran energía, con una gran cantidad de energía en forma de radiación o partículas beta, mientras que ese neutrón que había se ha transformado ¿en quién? Se ha transformado en un protón. Con lo cual, ¿cómo va a variar entonces el número másico y el número atómico cuando se está emitiendo una partícula beta? De la siguiente manera. El número másico va a seguir siendo exactamente igual, ¿vale? El número másico no varía, lo que estamos haciendo es reemplazar un neutrón ¿por quién? Por un protón, con lo cual número másico no cambia. ¿Y el número atómico? El número atómico sí. El número atómico, puesto que tenemos un protón nuevo, sería igual al número atómico más 1. Y esto por cada partícula beta que se emite. En nuestra serie radioactiva vemos que hay ¿cuántas partículas beta? 4. Y eso será lo que tengamos que tener en cuenta. Con lo cual, en el nuevo elemento que se me va a formar, pasaría lo siguiente. Mirad, en el nuevo elemento, vamos a ver aquí, nuevo elemento, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a tener en ese nuevo elemento? Pues como número másico, vamos a tener el de partida, que es el número másico del torio, el 232. ¿Con qué cambios? Fijaros, por cada partícula alfa se pierden ¿cuántos? 4 unidades. ¿Cuántas partículas alfa se han emitido? 6. 6 por 4, 24. Con lo cual sería A menos 24. Luego, por cada partícula beta, fijaros, el número másico no cambia, con lo cual, en principio, no va a afectar en nada, ¿ok? Entonces, el número másico va a ser igual a ¿quién? 232 menos 24, el nuevo número másico va a ser ¿quién? 208 en mi nuevo elemento, ¿de acuerdo? ¿Y cuál va a ser su número atómico? Que es el que me va a identificar, de hecho, el elemento. El número atómico va a ser igual al que había al principio, menos ¿quién? Por cada partícula alfa, el número atómico se va a decrementar en 2 unidades. ¿Cuántas partículas alfa se han emitido? 6. 6 por 2, 12, con lo cual sería Z menos 12. Pero por otro lado, por cada partícula beta que se ha emitido, el número atómico se va a incrementar en 1 unidad. ¿Cuántas partículas beta se han emitido? 4. ¿En cuántas unidades se va a incrementar el número atómico? En 4, con lo cual sería menos 12 más 4. ¿Y esto sería igual a quién? A 90, ¿vale? Menos ¿quién? Menos 8, y eso sería igual a 82. Disculpadme por aquí, ¿vale? 82. Es decir, mi nuevo elemento va a tener como número másico 208
tendrá 208 partículas en el núcleo y como número atómico tendrá 82. Tendría 82. Esa sería un poquito la solución que yo podría dar a este problema, ¿de acuerdo? Si tuvierais a mano una tabla periódica, sabríais que el elemento químico que tiene el número atómico 82 es el plomo. Sería el plomo. Es decir, que un átomo de torio que sufre esta serie radiactiva acaba convirtiéndose, al cabo de un cierto tiempo, un tiempo bastante elevado, por cierto, en un átomo de plomo. En principio esta sería la solución, dejamos aquí el problema y os espero en el siguiente. Ven, un saludo y hasta luego.